Oremos con el Evangelio. Viernes 15 de febrero, quinta semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis amigos y amigas de Oremos Digital. Quiero saludarlos y también invitar a más hermanos a unirse a nuestro canal de YouTube de Oremos Digital o al WhatsApp 318-447-0490 para recibir las reflexiones diarias. Empecemos con la primera lectura. Hoy con un tema importantísimo: el pecado. El obstáculo de la humanidad para vivir en integridad, esa fidelidad con Dios. Pero comencemos diciendo que el pecado también lo podemos ver como algo positivo, puesto que Dios se valió del pecado para demostrarnos cuánto nos ama, que su amor no es desechable, no es condicionado. Por el contrario, su amor lo reviste la entrega, el perdón, la misericordia y la compañía. Si nos fijamos, queridos hermanos, muchos amores nuestros no están adornados más que por mentiras y engaños, mientras que el amor de Dios está adornado con la lealtad, la sinceridad y el perdón de Dios. Segundo, la lectura nos dice que la serpiente era la más astuta que cualquier criatura. Y me llama la atención porque no es que sea inteligente, sino astuta. Y la astucia es la capacidad
o la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaños. Lo más curioso es que esa astucia es suficiente para que la mujer y el hombre caigan redonditos en la trampa. Les digo, mis queridos amigos, que Satanás es astuto y siempre nos va a mostrar el pecado como algo bueno y atrayente. Y todo lo que tenemos como armas para no caer se vuelven como un algodón de azúcar que podemos burlar fácilmente. Pero cuando se cae en el pecado, después nos sentimos los más miserables. Yo le aprendí a alguien que decía que el pecado, viniendo del demonio, nunca va a oler a azufre. El pecado siempre huele a algo bueno. Huele a mujer bonita, a hombre de los sueños, huele a dinero fácil, a mentira piadosa, a venganza justa, a hágale que no se van a dar cuenta. Pero cuando se falla, nos damos cuenta que el diablo nos cobra factura. ¿Y cuánto costo? Una vida, un trabajo, una familia, una vocación. Y vivir en el pecado es vivir escondido. El que vive siendo infiel no puede disfrutarse a una o a la otra. El que roba no puede ser libre con lo que se robó. El que hace daño al escondido vive siempre precavido porque le da miedo que se enteren. Muchos hemos pasado por este dolor que nos deja el pecado. No lo hagamos, queridos hermanos. Miremos que somos inteligentes y la inteligencia nos puede llevar a ver la malicia y la astucia del mal. La inteligencia, esa imagen y semejanza que somos parecidos a Dios, nos debe hacer más fuertes que esa astucia del mal. Y no nos escondamos de Dios. Él lo sabe todo. Él tiene nuestro molde, pues es el Creador y lo sabe todo. No nos hagamos ese mal. Y del Evangelio un detalle muy pequeño. Jesús, para sanar a aquel enfermo, tuvo que entrar en contacto con él desde los oídos y la lengua. Entonces preguntémonos, ¿qué escucho en mi vida? ¿De qué me alimento a diario? ¿De Dios? ¿O tal vez de la música tóxica? ¿De la palabra de vida? ¿O de los chismes, mentiras y violencia? ¿Y qué digo? ¿Qué hablo? ¿De Dios o de los demás? ¿De proyectos egoístas o de sueños de la mano de Dios? Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.